Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, sabemos que este evento está siendo escuchado a nivel global en toda Iberoamérica. Le damos la bienvenida a Codex Exponencial. En esta oportunidad, con una gran alegría realmente dar el lanzamiento de lo que es Codex Next, que ya lo va a explicar posterior Karen, la licenciada Karen. Y bueno, más o menos a grandes rasgos eh, pensaba en este evento y decía, bueno, la importancia del mismo. Y la importancia del mismo es el Codec Next, que es un espacio para jóvenes, es generar un espacio para que jóvenes profesionales, emprendedores, puedan encontrar un ámbito donde sus voces sean escuchadas, sus propuestas, puedan interactuar entre sí, personal y también en la búsqueda laboral, porque por dar respuesta a cuestiones concretas. Esto surgió parte digamos, y agradecido también del doctor Solorio, porque el doctor Solorio viendo la necesidad de que muchas veces el joven va quedando como al margen y el equipo dijo, bueno, generemos este espacio que es importante porque muchas veces los adultos, eh, cometemos dos errores con los jóvenes. El primer error es que giren los jóvenes alrededor de uno como satélite, ¿no? Y el segundo error, que está concatenado relacionado con el otro, es que liberarles la mano, soltarles la mano, no acompañarlos y dejar que choquen contra la pared y de esa manera decir, vieron, tienen razón. Bien. Entonces, muchas veces los adultos actuamos de manera como los pinos, no dejamos crecer nada debajo de. Entonces, bueno, por eso es importante, porque es el espacio de los jóvenes, el espacio de ellos. Van a ser los protagonistas de darle nacimiento y después darles ese camino que incluso representa darles la posibilidad de que se equivoquen también, porque el equivocarse es parte de la vida, es parte del aprendizaje. ¿Eh? Combatir siempre se hizo así, muchos de esos adultos, siempre se hizo así, no se puede. Entonces, para eso, en esta oportunidad, quien va a ser un poco referente, perdón, de este Codec Next, que es la licenciada Karen Itzel Sánchez Santillán, va a dar a conocer un poco los objetivos y un poco va a ahondar en lo que es el Codec Next. Te cedo la palabra, licenciada. Muchas gracias, doctor Torres. Primeramente, agradecemos profundamente a quienes nos acompañan desde México y desde distintos países de Latinoamérica, por supuesto Argentina y Europa. Para Codex Next es un honor contar con su presencia. Codex Next surge como una plataforma estratégica dentro de Codex, orientada a construir una nueva generación de liderazgo, jóvenes, profesionistas y tomadores de decisión con visión global, compromiso social y capacidad de incidencia real. Esto es inspirado en valores humanistas y de vocación social. Esta iniciativa además, busca preparar a las nuevas generaciones para enfrentar a los desafíos actuales, brindándoles conocimientos, herramientas y esperanza para la construcción de un futuro más justo y próspero. No se trata solo de formación, sino de acción, vinculación y posicionamiento estratégico. A través de sesiones mensuales en línea, Codex Next conecta a jóvenes de México, Latinoamérica y otras regiones del mundo con especialistas de distintas disciplinas, promoviendo un enfoque práctico y accesible que aborde temas claves como el liderazgo, oportunidades laborales, emprendimiento y desarrollo profesional. Todo esto va alineado con los valores institucionales de Codex. A continuación, les voy a platicar acerca de nuestro plan estratégico y sus ejes principales. Nuestro primer eje es la proyección juvenil, entendida como la creación de espacios donde el talento joven pueda ser visible, escuchado y reconocido. Codex Next busca además que las juventudes no solo participen, sino que incidan en la conversación pública, académica y profesional, tanto a nivel nacional como internacional. El segundo eje es la innovación, no únicamente tecnológica, sino también en la forma de pensar, de organizarnos y de generar impacto.
Promovemos nuevas narrativas, metodologías colaborativas y el uso estratégico de herramientas digitales para ampliar el alcance de nuestras iniciativas. Finalmente, hablamos de nuestro tercer eje de liderazgo, pero no un liderazgo con propósito, ética y visión a largo plazo. Codex Next impulsa liderazgos responsables, capaces de dialogar, construir consensos y generar soluciones reales a los desafíos actuales. Este plan estratégico no sería posible sin el acompañamiento y la visión de quienes lideran Codex. Por ello, cedo la palabra nuevamente a nuestro vicepresidente de Codex, el doctor Torres Brizuela, quien realizará la presentación de nuestra gran invitada, nuestra ponente el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Bueno, en esta oportunidad nuevamente en lo que es casa, pero ya trabajando con los jóvenes, alguien que la verdad que para nosotros ha sido agradecidos enormemente, Lourdes, de aceptar. Sé que estás de vacaciones y no obstante eso, sé del tremendo compromiso que tenés con los jóvenes, no solamente a nivel Argentina, sino a nivel global. Entonces, bueno, voy a leer brevemente tu currículum y ya después los voy a dejar a las dos, que la licenciada Karen va a ser la moderadora. Así que leo brevemente tu currículum para darte el espacio. La licenciada Lourdes Puente Olivera es politóloga, magíster y doctora en Relaciones Internacionales, directora de la Escuela Política y Gobierno de la en la UCA, especialista en seguridad internacional, defensa e inteligencia. Ha sido analista en la Armada, asesora estratégica en la Cámara de Diputados y directora nacional de inteligencia estratégica militar. Es miembro de la Comisión Asesora del Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad de la OIE en Argentina, de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado Argentino y también unos referentes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Si bien ella con mucha generosidad lo ha hecho muy breve a su currículum, sé que tiene mucho más amplio currículum, pero bueno, te cedo la palabra, licenciada Karen, para que ya lleves adelante la moderación con la doctora Lourdes. Gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Tal y como ya mencionó muy acertadamente el doctor Torres, es un honor para Codex Next contar con la participación de la doctora Lourdes Puentes Oliver, a quien agradecemos profundamente su disposición para acompañarnos. Su trayectoria y experiencia resultan especialmente relevantes para esta iniciativa al compartir la convicción de que el futuro se construye con liderazgo responsable, innovación y participación activa de las juventudes. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Karen Santillán, doctor José Antonio Ferrer Brizuela. Me siento muy honrada de ser invitada en este lanzamiento de una iniciativa ambiciosa, pero tan necesaria, ¿no? Eh, Escuchaba recién tu plan, el plan estratégico en voz de la licenciada y me parece súper interesante poder generar espacio para que los jóvenes empiecen a hablar de los temas que necesitamos para salir adelante en la región, pero sobre todo que eso lo puedan llevar a la acción, como bien lo decías, me parece interesante y un gran desafío poder con ustedes compartir algunas ideas para ayudarlos para inspirarlos a realizar esto, ¿no? Así que acá, bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a empezar acá, ahí está, se ve, vamos a poner pantalla completa, Muy bien, doctora. está perfecto. Bueno, cualquier cosa, Karen, me avisa. Y yo no estoy viendo el público, pero si hubiera alguna intervención o alguna eh, pregunta, no sé si eso lo va a moderar acá la licenciada, pero me vas avisando, o sea, me interrumpes cuando me tengas que interrumpir, ¿ok? Claro que sí, doctora. Si gusta, al final de su excelente ponencia, damos espacio para una serie de preguntas. Me encantaría porque la idea justamente es lograr escuchar la voz de ellos. O sea, yo voy a hablar y en el fondo me interesa saber cómo eso repercute o cómo resuena para ellos. Quería un poco primero hablar de cómo se está viendo hoy la sociedad, el mundo y las nuevas generaciones, ¿no? Algunas notas características, me gustaría que si después alguna
o alguno de los que están escuchando tiene algo en relación para agregar en esto, me parece súper interesante. Yo creo que la primera nota que tiene, vamos a ir medio rápido, así logramos tener un tiempo específico, ¿no? Pero que una de las notas más importantes de la sociedad de hoy es la diversidad, ¿no? Esta cosa de que ya no hay ni sociedades ni discursos homogéneos, sino que en sociedades que antes tenían una sola manera de ser, ahora encontramos mucha diversidad, pero no solamente diversidad en formas de pensar, que eso es más natural, sino en diversidad incluso en los valores. Fíjense, el alcalde que acaba de ganar en Nueva York o el alcalde de Londres que es musulmán, o sea, por primera vez en la historia, en las sociedades que parecían homogéneas, encontramos una diversidad que interpela muchísimo las mismas sociedades. Eso genera una dificultad importante entre la idea de identidad y de pluralidad, porque si nosotros queremos tener una identidad y ponernos en homogéneos, somos todos esto, estamos como excluyendo al otro. Y si integramos al otro, ¿quién somos nosotros? ¿No? Hay como entonces, ¿qué aparecen? Las identidades más radicales que prefieren excluir a otro, pero decir nosotros somos esto. Y, y esto es por una necesidad de algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, está empezando a pasar esto. Entonces las identidades se vuelven más fluidas y es más difícil definir qué somos como comunidad. Por otra parte, es una sociedad muy empoderada, que tiene capacidad de hablar, que se comunica, que dice. Fíjense que todas las manifestaciones del último tiempo son manifestaciones de una sociedad que no quiere el poder, simplemente quieren que la escuchen, quieren que las cosas cambian, quieren que el poder entienda que por ahí no va. Y digo individuos tiranos porque así lo dicen algunos autores, en el sentido de que el individuo a través de este elemento que es el celular, tiene una capacidad enorme de intervenir, de impactar en el acontecer, ¿no es cierto? Entonces, y es una sociedad que como está tan comunicada, sobre demanda, o sea, tiene todo el tiempo demandas más. Entonces, hay una crisis enorme de expectativas también. Yo llamo que es una sociedad del reino de las causas. ¿Por qué? Porque como se está quebrando un poco, ahora lo vamos a ver, la idea de pertenencia, las personas empiezan a sentir que pertenecen a una causa, la causa del feminismo, la causa de los derechos humanos, la causa del medio ambiente, y esas causas fragmentan el mundo en distintas miradas, ¿no? Se fragmenta globalizadamente, ¿no? Porque se unen los que defienden una causa en todo el mundo y en algún punto eso va fragmentando globalmente el mundo. Y eso está impactando en las comunidades porque las empiezan a romper. ¿Por qué no, no solo por las causas, sino por todo esto que venimos diciendo? Porque las comunidades, la gente no se siente parte de la comunidad. Esto está pasando mucho en Occidente, sobre todo. Se pierde el sentido de pertenencia. Y el destino de las personas no va con el destino de su propio país, sobre todo de los que les va bien, ¿no? De la capa que está bien. Pueden hablar que mal le va a México, que mal le va a Argentina, yo mexicano, yo argentino, tomando un café en París, sin que me afecte directamente a mí. Entonces, cuando mi destino se separa del destino de mi comunidad, bueno, mi compromiso es diferente, ¿no? Porque distinto sería si lo que le va pasando a mi comunidad me afecta, ¿no? De alguna manera me interpela a comprometerme. Entonces empieza a haber un desapego. Yo me apego a mi causa y soy capaz de dar la vida por la causa, por las ballenas, por el medio ambiente, por los derechos humanos, por las mujeres, pero no por mi patria, ¿no? Hay como un sentido y eso empieza a romper las comunidades. Se pierden valores comunes y eso disuelve las sociedades. Por un poco de que decía, esta diversidad hace que valores que antes podían identificarse en una sociedad, cueste identificarse porque está tan diversa y tan distinta y tan distintas miradas que cuesta. Por otra parte, está un poco el triunfo de la lógica de competencia, ¿no? Esta idea de que cada uno se salva solo. Como yo no confío en que haya una comunidad en la que todos pensemos por todos, si yo no pienso por mí, si yo no pienso por los míos, nadie me salva. Entonces, cada uno pelea por lo propio. Eso pasa en cada uno de los sectores.
Por eso son tan difíciles los acuerdos. Entonces la dirigencia de los trabajadores, la dirigencia de los empresarios, la dirigencia de los movimientos, cada uno piensa que si no pelea solo por lo suyo, sin sentirse parte de algo más grande, no logra salvarse. Y además, otra cosa que está impactando mucho en las sociedades es que el criterio de eficiencia es el valor prioritario. Lo importante es la eficiencia. Cuando, si nosotros hacemos una mirada sobre lo humano y sobre el diario nuestro, es muy probable que la eficiencia no sea un valor que nos dé la felicidad diaria, sino otro tipo de cosas, ¿no? En despertarnos, en tener a alguien al lado, el hecho de querer nacer y morir en una familia, otro tipo de cosas. Ahora, si miramos el mundo ya pensando en los estados, lo que estamos viendo, y es una de las cosas que pasa gracias al elemento teléfono, es que están pasando muchas cosas en un espacio donde los estados no tienen gobierno, que es el ciberespacio, ¿no? Todo, compramos, vendemos, apostamos, jugamos, nos comunicamos, y los sistemas empiezan a depender también más de ese lugar. Y es un espacio en el que está pasando todo, y sin embargo los gobiernos no están. Por otra parte, los actores ya no son solo los estados, sino que empieza a haber individuos y empresas con mucho más poder que los estados. Falta confianza entre actores, entonces, porque no solamente es que hay muchos más actores, sino que no hay confianza entre unos y otros. Y si lo que nos organiza, que el Estado, ¿no? El Estado es un poco la organización que organiza el vivir juntos de una sociedad. Y quienes conducen, que sería la política, no confiamos, si yo no confío en el que me organiza, ni confío en quien me gobierna, tampoco hay ninguna posibilidad de apego a esa comunidad en la que vivo, ¿no? Y por otra parte, no hay épica, no hay sueños colectivos, salvo en el tema de las causas, ¿no? Que nos fragmenta, como les decía. Y además, una cosa que iba a decir más adelante, pero me suena decirlo acá, este reino, el tema de las redes sociales y esto que estamos tanto en el ciberespacio, en general ahí los liderazgos lo que tienen son followers y likes, o sea, un líder al que lo siguen, pero no hay una conversación. En las comunidades uno se incomoda porque somos todos diferentes y necesitamos conversar. En el reino de las causas hay una sola idea por la que se sigue, ¿se entiende? Entonces es como también unas, menos incómodo, pero menos nutriente, con menos nutrición. Por otra parte, las sociedades empiezan a polarizar los que todavía sostienen el sistema que aparentemente se está cayendo y los antisistemas, los que creen que hay que tirar todo abajo. Y se tiende a polarizar también porque la necesidad de pertenencia y de identidad hace que los que la tengan excluyan al otro. Por otra parte, muchos autores están hablando que Occidente está como en decadencia porque en lugar de resaltar los valores de la libertad y la fraternidad, se quedó en la parte más capitalista e individualista. Eh, y por otra parte avanzan las medidas colectivas, las visiones de Oriente más colectivistas, con algún, como el criterio de eficiencia es el que tiene más valor, con algún criterio de victoria, ¿no? Y esto lleva a que hay varias crisis, ¿no? Yo voy a nombrar algunas más así al pasar, pero en principio tenemos un Estado-nación muy débil, porque no solo perdió poder social, quiero decir, pierde poder social frente al de las causas, por ejemplo, las ONGs, las que defienden algunas causas, a veces tienen hasta más poder social, o las empresas, como por ejemplo las de las redes sociales, tienen más poder social que un Estado, más capacidad de incidir en la sociedad que el Estado. Por otra parte, los estados están tercerizando funciones. Incluso la guerra hoy se terceriza a través de las compañías privadas militares. Bueno, de esto hay un montón para hablar. Por otra parte, el Estado está súper sobredemandado y no tiene profesionales a cargo porque cada vez tiene menos recursos. Por esto que les decía, que los que tienen cada vez se sienten menos parte, entonces cada vez se pagan menos impuestos y cada vez hay menos recursos. Hay una enorme crisis de representación, porque esta fragmentación de las sociedades hace que ¿quién me representa?
¿Cómo hago para representar las múltiples cosas que yo hago? Yo juego al vóley, yo soy mujer, yo soy politóloga. ¿Quién me representa? ¿Alguien que tenga todas esas mismas condiciones? ¿Cómo hago la representación cuando las ideas no están pudiendo englobar en un solo lugar? Y eso da una crisis de legitimidad, por eso hay crisis en la democracia y esa pérdida de la capacidad de generar bienestar que tiene la democracia hoy, ¿no? En nuestra región, sobre todo, cómo se siente eso, que está en crisis la democracia porque la democracia no ha podido lograr generar el bienestar y el desarrollo que necesitan nuestros pueblos. Por otra parte, una crisis de la política, es decir, yo decía que la política es los que conducen la comunidad, pero ¿quién puede conducir algo al que no se quiere pertenecer? Hay un divorcio entre quienes conducen y quienes ir a sociedades, ¿no? Esta idea de casta que se dice acá en la Argentina, o este desapego entre que la política ya cambio de canal no me interesa, no les creo, ni pienso que ellos van a solucionar algo, tengan algo que ver con mi propia vida, ¿no? Es como un estamento afuera de lo propio. Se generan bienes públicos fuera, está pasando muchas cosas fuera del Estado. La criptomoneda es un ejemplo, pero están pasando muchas cosas. Y además, en todo este lío, la desigualdad sigue creciendo, cada vez con más recursos que nos diferencian. No solo los que se globalizan y los no globalizados, sino los que acceden a la tecnología, por ejemplo, y los que no acceden, los que pueden comunicarse con el mundo y los que no. Entonces, cada vez es más fuerte. Es impresionante las cifras que dan, cómo cada vez es más chica la gente que tiene cada vez más plata y se va agrandando la base de los que tienen menos. Y no nos vamos a meter tanto en el campo internacional porque quiero ir bien al tema de la juventud, pero la crisis de multilateralidad y de ilusión de un orden global, ¿no? Los últimos acontecimientos en el mundo están demostrando que estamos un poco en el mundo de la ley del más fuerte, del que tiene fuerza hace lo que quiere y el que no se la tiene que es pasivo o se afianza o se adhiere a alguno de los líderes. Pero bueno, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? O sea, ellos y ellas que probablemente estén acá escuchándonos y que están queriendo formar parte de algo que los invita a intervenir, a formarse y a la acción. Bueno, hay muchos autores que hablan de que es la era del malestar o de la ansiedad, un poco por esto de la tecnología, ¿no? Esta capacidad de rolear, de cambiar, de ver, genera una ansiedad y una insatisfacción que están llevando a la frustración, al enojo, a la desconfianza y a la urgencia, sobre todo porque es una generación que está viendo a sus padres y a sus abuelos en crisis, ¿no? Y que además esa sensación de que no hay progreso posible, que hay entonces una idea de vivir más el presente y de no apostar a un futuro que no se puede ver, que no se observa con posibilidad de materializarse. Hubo una etapa en la historia en que nosotros creíamos, acá en la Argentina se hablaba de mi hijo el doctor, porque hablábamos de que los hijos superaban a los padres en formación y en capacidad de progreso. Hoy eso está estancado. La sensación es que probablemente las nuevas generaciones les cuesta mucho más acceder a las viviendas, establecerse. Por otra parte, una precarización y inestabilidad laboral que está cruzando toda la crisis que trae la inteligencia artificial para el empleo, pero también hay una crisis vinculada a cómo el mundo financiero está por encima del mundo productivo, a qué está cambiando la forma de producir. Entonces eso genera una angustia, una incertidumbre permanente. Nosotros lo estamos viendo en las universidades, que las carreras tradicionales empiezan a entrar en crisis porque ya no aseguran el ingreso al mercado laboral. La política está perdiendo el monopolio del sentido y la explicación del mundo. Nadie escucha ya a los políticos para entender el mundo, sino que prefiere escuchar a alguien que lo convence en las redes sociales. Hay mucha pérdida de confianza en las élites. Las élites, a mí, no les creo, ni creo que tengan algo interesante para contarnos. Está predominando la emoción sobre la idea, por eso si ustedes se meten en el mundo de la comunicación política, siempre hay consejos vinculados a generar emoción y no tanto a transmitir ideas. Y por otra parte, los liderazgos que aparecen, que son liderazgos disruptivos, tienen discursos simples frente a problemas complejos, con lógicas binarias y siempre con esta idea de ellos versus nosotros. Entonces aumentan la fragmentación y la división, ¿no?
Una cosa que le pasa que les debe pasar a todos ustedes, y a mí me gustaría escuchar después, qué piensan de esto, es que no hay un camino marcado. Nosotros, mi generación tenía un camino marcado. Uno podía hacer banquina, pero podía volver, había. Hoy no hay caminos marcados, entonces tampoco hay referencias, porque se perdió el respeto, porque los referentes, lo que podrían ser referentes, no han dado, eh, no transmiten bienestar ni un mejor, ni nos están llevando a un mejor lugar, ¿no? Por supuesto, yo siento que es una generación que tiene más libertad y más alternativas, pero también más incertidumbre, ¿no? Y más angustia, porque al no ver referencias es como que uno se lanza sin saber muy bien de dónde agarrarse. Por otra parte, la crisis de las religiones y la crisis de las ideologías dejan vacíos de referencias también. Generalmente las religiones y las ideologías daban respuestas a las preguntas existenciales. Si yo ya no les creo, ¿quién tiene la respuesta? Yo creo que están dentro nuestro, pero bueno, eso también está en crisis. ¿Y cuál es la alternativa cuando yo necesito respuestas? El fanatismo por una causa o una idea, porque entonces lo que encontramos muchas veces en las nuevas generaciones es algún fanatismo o el desapego y la indiferencia o algún fanatismo ligado a la necesidad de pertenecer a algo porque me da un lugar y un espacio. Si uno estudia, y bueno, ustedes en México lo tienen más cerca, pero el fenómeno de las maras, en general, son jóvenes que están desahuciados en la sociedad y que entrando en las maras encuentran un sentido de pertenencia y de lugar. Yo resumo todo esto con la idea de una pérdida de sentido, ¿no? Que se perdió el sentido de vivir, de por qué estamos acá y de qué queremos hacer de la vida, ¿no? ¿Y qué pasa con los líderes actuales? Y bueno, son los líderes que uno ve en el mundo actual son jerárquicos, autoritarios, no tienen equipos, tienen empleados, no tienen sucesores ni sus seguidores son protagonistas, ¿eh? Son todos ellos los maestros, pero no hay nadie que crece abajo. Por eso yo hablaba de la era de los followers y los likes. Los líderes actuales son ellos o ellas y nada más. Y quienes trabajan con ellos trabajan para ellos y para ellas. Pero no hay creación de nuevos. Fíjense los liderazgos disruptivos, ¿no? Trump, Milley, Orbán, o sea, todos los que se hablan, algunos los llaman las nuevas derechas. Yo creo que no son ideológicos, son antisistemas, son personajes que surgen para romper con los sistemas. No piensan todos igual. Interpelan una democracia que no está dando bienestar. Bueno, encima se vinculan con una sociedad diversa y desapegada que demanda respuestas, y de ellos dan respuestas simples a problemas complejos, como decíamos. Las dudas se dan sobre si se van a poder sostener y si sus respuestas van a ser exitosas. Vamos a ver, en principio parecería ser muy difícil. Y bueno, ¿y cuál es nuestra esperanza entonces frente a tanta crisis de todo esto? Yo creo que una de las propuestas que vengo a hacerles y a discutir es recuperar el sentido de por qué estamos y para qué estamos y por qué queremos vivir y para qué queremos vivir, ¿no? Y me parece que lo más importante es pensar que nosotros somos parte de algo más grande. Todos queremos nacer y morir en una familia. Y cuando digo familia, no digo una familia tradicional, puede ser una familia, una tribu, yo le llamo, ¿no? Un montón de gente que me quiera y que me nutra y que me reciba cuando soy grande, ¿no? Que me acompañe en el trabajo. Nadie quiere estar solo en este mundo, da mucha angustia. Pero cuando somos parte de algo más grande nos compromete porque nos importa el destino de todos los que somos parte de eso. Eh, y para hacer eso es muy importante reconocer lo que nosotros tenemos para dar. Y para eso hay necesidad de un conocimiento personal de uno mismo, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros? Y todos somos únicos, todas somos únicas. Tenemos algo que nos distingue del resto. Y hay que reconocer qué hay ahí, ¿no? Yo si tuviera contacto con ustedes hoy, haría un ejercicio de decirle a cada uno y les propongo que lo hagan. Si yo armo un equipo ahora, un grupo, ¿qué puedo aportar yo a ese grupo? ¿Qué es lo que hace que estando yo, Karen, yo Lourdes, yo José, yo Mariano, en ese grupo, qué le puedo dar?
¿Cuál es mi habilidad para aportar? La otra cosa que creo es también sostener las preguntas, no buscar tan rápido las respuestas afuera, sino encontrarlas dentro de uno. En general se encuentran, porque si yo veo a una persona mayor llevando una bolsa con carga, ¿la tengo que ayudar? Pregúntatelo. Seguro que vas a saber que sí. Entonces, hay muchas respuestas que están dentro de eso, que no hay que buscarlas afuera. Escuchar la experiencia, pero confiar en. Entonces, la otra es escuchar la experiencia de quienes ya transitaron, porque aunque vivieron otra realidad, aunque vivimos otra realidad, aunque afrontamos otros desafíos, tenemos la experiencia de la vida. Fíjense que cada uno de ustedes, si se trasladan 5 años atrás, como si bajaran un escalón, lo que ustedes veían era mucho más corto que lo que ven ahora. Y se pueden reír de la persona que eran en ese momento y de algunas ideas que tenían porque veían hasta ahí. A medida que crece uno ve más allá. Bueno, eso también pasa con los adultos más grandes. Están un poco más arriba, han visto y ven otras cosas que tienen algo para aportar. Entonces es muy importante el diálogo intergeneracional, escuchar la experiencia, pero también confiar en nuestro arrojo, en que nosotros también tenemos algo para aportar. En general, la independencia de nuestros países en América Latina la hicieron gente muy joven, con edades que hoy todavía estamos en la casa de mamá. Entonces, es muy interesante pensar que nosotros tenemos el arrojo y la posibilidad de generar la disrupción que está necesitando el sistema, la política, la democracia. Entonces hay que, un poco la juventud tiene que empezar a creérsela un poquito, ¿eh? Y tener ese arrojo y esa irreverencia para jugar, eh, para jugar una alternativa. Y ayudar a pensar distinto en este mundo que cambia aceleradamente y que nosotros nacimos en un mundo más estable, pero ustedes ya nacieron en este aceleramiento. Entonces tienen a veces un montón de capacidades y un montón de ideas que solamente pueden nacer de haber nacido desde ese lugar. Entonces, hay un poco, los quiero invitar a animarse a pensar distintos. No le crean al adulto que le dicen esto siempre fue así, no puede ser de manera. Lo primero que tenemos que creer es que sí podemos hacerlo diferente, de una manera completamente diferente. Y entonces cuando lo vemos y lo creemos, animarnos. Y el otro, además de recuperar el sentido, es recrear la comunidad. Empezar a creer que hay que volver a pensar en un nuevo vivir juntos, que nos dé sentido de pertenencia, que el lugar donde estamos lo sintamos propio. Y eso es lo que nos va a comprometer. Yo, que juego al vóley y acá en Argentina hay muchos clubes de barrio, cuando vos te sentís parte de un club, no sé si en México tenemos esa experiencia, si se rompe la cancha, vas a ver a las autoridades para decir que por qué no dedican recursos para que la arreglen. Y si no la pueden arreglar, porque no alcanzan y el presidente te dice del club que no tienen, bueno, hacemos una vaquita entre todos, pero todos nos interesa y nos importa que la cancha se arregle, ¿no es cierto? Después que entienda que las diferencias entre los miembros pueden ser grandes. La verdad es que si no entendemos que en nuestra sociedad hay gente que piensa de una manera y otra que piensa completamente diferente, pero que los dos tenemos los mismos colores y pertenecemos a lo mismo, es muy difícil que podamos vivir juntos. Y eso nos incomoda un montón, porque uno está tan seguro de lo que piensa que cree que el otro no tiene nada para aportarnos, porque está en las antípodas. Pero el problema es que ya lo han visto en las generaciones anteriores. Vamos de un lado para el otro. No estamos pudiendo salir adelante. Necesitamos acordar algo los que pensamos completamente diferentes. Y no podemos ir a la mesa a discutir cada uno defendiendo lo propio. Tenemos que ver qué es lo que tenemos en común. Y pensar que la idea no es la persona. La persona tiene una idea, pero lo que importa es la persona. Y debajo de la camiseta del club al que pertenece está la camiseta de su país, que es la misma que la del mío, ¿no? Y en el caso nuestro, de nuestra región. Y que la comunidad nos incomoda, pero nos nutre, porque cuando podemos vivir en comunidad, miren, si no podemos vivir en comunidad, hay algunos que creen que no le deben nada al país y le deben que no choques en la esquina porque hay un semáforo.
Le deben que puedas pedir un crédito o poner la plata en el banco. Siempre le debemos algo a la comunidad organizada. ¿Están débiles las nuestras? ¿Nos están dando poco bienestar? Sí, pero somos parte de eso y nacimos en ese lugar. Y hay algo que rescatar de ese lugar. Entonces, ya estoy terminando, ¿eh? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, estamos en los finales. Bueno, entonces, el desafío de liderar cuando lo que está en juego no es el poder, sino el bienestar colectivo, ¿no? A cambiarle a la idea del poder. No es que no tenemos que buscar el poder, es importante que los jóvenes lo busquemos, pero no pensando en la referencia de del poder para conseguir lo que yo quiero, sino el poder para lograr el bienestar colectivo. El desafío es liderar cuando el equipo está hecho de personas, todas las cuales son distintas y tienen algo que aportar. No diciendo qué hacer, sino haciendo que el otro sienta parte de algo y sienta que tiene algo para dar. Miren qué diferente a los liderazgos actuales, donde el otro es empleado y trabaja solo para uno, ¿no? El liderazgo que viene es un liderazgo que necesitamos, el que hace sentir a todos parte del proyecto y le hace saber que tiene algo para dar. Miren, ¿qué diferencia a un líder de un jefe? El líder tiene un propósito, el jefe tiene normas que cumplir. El líder quiere, al jefe le toca. El líder tiene un equipo donde todos valen y todos tienen algo que aportar. El jefe tiene empleados. El líder transforma, en cambio el jefe replica procesos. Lo digo rápido, esto es para desarrollar, pero simplemente que para transformar no necesitamos jefes, necesitamos líderes, porque los jefes replican lo que viene. Para romper, para mejorar, para hacer algo distinto necesitamos líderes. ¿Y qué necesitamos para liderar y conducir? Es un poco lo que les dije. Primero, conocer mis fortalezas y mis debilidades. Mis debilidades también, porque saben que cuando un líder me convoca y me pide algo que yo sé que no tengo la capacidad para hacerlo, lo más auténtico es decir, para ese lugar yo no estoy. Yo tengo esto para ofrecer, pero en ese yo no lo voy a dar. No, no tengo capacidad para dar. Yo siempre, por ejemplo, soy tan desvolada, tengo tantas cosas, me meto en tantas cosas, que siempre tengo al lado a alguien que es bien organizado, que sabe estructurar, porque si no, si tengo al lado a alguien igual que yo, no logramos los propósitos, ¿se entiende? Pero además conocer las debilidades y fortalezas de todos los integrantes del equipo. Yo no le puedo dar a alguien del equipo cuando lidero una función para la que no tiene la habilidad para hacerlo, ¿no? Pedirle a cada uno lo que puede dar y en consonancia con lo que es cada uno. Esto es un poco lo que decía. Y saber siempre que el éxito es del equipo, pero el fracaso es del que conduce. ¿Eh? Fíjense que si pensamos en nuestros líderes es todo al revés. Siempre que hay una victoria es el que lideró. Cuando hay una derrota la culpa la tiene alguien del equipo. Tiene que ser exactamente al revés. Cuando logramos el propósito, fue una victoria del equipo. Pero cuando algo salió mal, la responsabilidad siempre es del líder. Y el líder siempre va adelante. ¿Eh? Siempre, siempre va adelante. Entonces, para no olvidar, para liderar o conducir, tiene que haber comunidad. O sea, yo no puedo conducir cuando ya no. Por eso siempre yo les dije, primero hay que recuperar el sentido y recrear la comunidad, si no yo no puedo liderar. Necesito que haya una comunidad. Cree y que esa comunidad crea en esa comunidad. Entonces, primero hay que generar esa épica, esa camiseta. Después, conocer ese territorio, esa población de esa comunidad, los lugares, el ambiente, lo que falta, lo que no hay, saber su historia y también construir su destino, una visión hacia dónde quiero ir. Articular las diferencias buscando sacar lo mejor de cada uno, hacer sentir a la comunidad como parte de ella misma, o sea, todos importan. Al que más se siente que no sirve, hay que hacerle creer que si él no está y hacerle sentir y mostrarle que si él no está en la comunidad, pierde. Y por otra parte, bueno, generar confianza, ¿no? Sin confianza no podemos construir comunidad. Y tener en cuenta, yo puse acá Scaloni, le voy al ejemplo de mi selección porque me parece muy lindo, que siempre era un técnico que cada vez que lo enfocaban estaba hablando con el equipo. La horizontalidad, ¿no? Hoy se lidera entre todos, por eso es muy lindo que generar lugares donde se discutan los temas y todos tengan voz. Siempre tener conciencia de que uno vuelve al llano,
que hay que cuidarse, que no es 24/7, que uno tiene que cuidarse, ser auténtico, escapar del microclima de los que somos siempre los mismos, no quedarnos en ese lugar, hablar con los diferentes, con los otros, hacer protagonizar a cada miembro de la comunidad y construir nuevos liderazgos que multipliquen la llama. Porque el desafío, esta es la última, te prometo, Karen, es hacer pie en lo que tenemos. Eso es lo último que les quería decir. Miren, está de moda hoy hablar todo el tiempo de lo que nos falta. Y lo que es imposible que construyamos algo si no vemos lo que sí tenemos. Agarrar cuáles son los que tenemos. Bueno, somos cinco, somos cinco. Mirá, podríamos no ser ninguno. Eh, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de ser diferente? Después, una cosa que no la puse, pero que se me prendió cuando la escuchaba a Karen. Por supuesto, estudiar, formarnos, pero yo no es estudiar en el modo tradicional. Yo estoy seguro que ahora hay nuevos mecanismos de estudio, pero necesitamos saber, escuchar, ¿eh? No las tenemos todas, no las sabemos todas. Siempre hay algo más que nos puede ayudar a hacer mejor las cosas cuando decidimos hacer algo. Después, bueno, un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? El aporte que cada uno puede dar, construir la comunidad y asumir las diferencias, sabernos parte de algo más grande. Y por supuesto, algo que es muy importante, alegría, optimismo y mirada para arriba. Estamos llenos de caras largas, se contagia. La alegría, la buena onda, se contagia y crea un clima diferente. Las ideas aparecen cuando todos estamos con buena onda y contentos. Cuando estamos con mala onda viendo lo que falta, las cosas no ocurren. Y hacerse cargo de lo que nos toca. Amigos, amigas, es muy lindo soñar estar en aquel lugar. Y cuando yo llegue y cuando yo sea. No, no. Primero hay que hacer lo que te toca hoy en el lugar que te toca. A ver, acá, ¿qué hay para hacer? Para buscar el sentido, construir comunidad, liderar una diferencia y generar transformación. Hay todo por hacer porque está todo en crisis. Todo, todo, todo en crisis. Y para mí, si no, si estas nuevas generaciones no logran encontrar sentido y no logran, no tenemos chance. No logran crear comunidad, no tenemos chance. Nosotros, nuestras generaciones han fracasado, pero todavía tienen la esperanza de trabajar con ustedes para salvar. Hay mucho para salvar, hay un montón de cosas en las que la humanidad fue creciendo y hay para rescatar. Hay que pararse en esas para salir adelante. Bueno, lo dejo acá. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la invitación y bueno, los invito a discutirme un poquito. Muchas gracias, doctora. Escucharla nos deja una tarea clara, pero profunda. Me quedo con esta idea que usted menciona sobre la crisis de sentido. En un mundo saturado de conexiones digitales, a veces estamos más desconectados que nunca del humano. Usted nos invita a algo valiente, recrear comunidad. Y eso significa entender que liderar en Codex Next no es buscar seguidores, sino despertar protagonistas. Es aceptar que la comunidad nos va a incomodar, porque es ahí, en el roce con el que piensa distinto, donde realmente se construye el nuevo vivir juntos que usted propone. No se trata de que las ideas ganen, sino de que las personas nos encontremos. Con este espíritu de construcción colectiva, queremos abrir el diálogo y para dar continuidad a este enriquecedor intercambio, abrimos el espacio para responder las preguntas que ya nos ha hecho el público. Como primera pregunta, doctora, nos comentan, hola, ¿cómo mantener la motivación cuando parece que no hay oportunidades? Le cedo la palabra, doctora, por favor. Bueno, la manera, cómo mantener la motivación es, primero, un poco lo estaba diciendo en la charla, ¿no? Generando sentido. Pero claro, cuando uno siente que no hay oportunidades, hay que empezar a pensar en juntarse con otro y buscarla. Siempre es con otros, ¿eh? Nunca es solos, no es yo me salvo solo, es de qué manera encuentro, miren, a mí me vienen un montón de jóvenes a ver por este tema de la crisis laboral, ¿no? No sé, en México, pero en Argentina es un momento súper crítico en términos laborales, súper crítico. Los chicos terminan las carreras y está muy difícil encontrar trabajo porque además los trabajos tradicionales de verdad
están cambiando mucho. Y yo les digo, bueno, empiecen a conectarse con cómo se proyectan, en pensar en dónde les gustaría y qué les gustaría hacer, pero no piensen en términos tradicionales. Piensen ustedes en sus habilidades y a ver de qué manera se puede monetizar lo que ustedes tienen capacidad para hacer. Hay que inventar los nuevos trabajos. Hay que salir a pensar las cosas de una manera distinta. La sociedad, el mundo está cambiando un montón, la manera de organizarnos está cambiando un montón. Entonces, si yo espero que la oportunidad venga de afuera, no va a venir, porque está todo en crisis. Entonces, el desafío hoy es ver de qué manera nos motivamos entre nosotros. Es juntarte con un out, por eso esto de que plantea Codex me parece súper interesante. Es empezar a juntarnos con otros, a pensar distintos temas. Es increíble la cantidad de cosas que empiezan a pasar cuando uno se anima a hacer algo diferente. Hoy la tecnología también, por eso les digo, pónganse a estudiar cosas nuevas, ciencia de datos, cosas que te ayuden a pensar lo que a vos te gusta hacer, de qué manera lo podés hacer y monetizarlo para poder vivir. Y empezar a pensar algo diferente. O sea, no tengo la respuesta porque estamos todos en el mismo lugar, pero yo digo, sostengamos la pregunta hacia nosotros. No pensemos que acá se puso medio de moda una serie que es El Eternauta, que plantea, bueno, una crisis en la que más o menos volvemos a la etapa primitiva porque no funciona nada. Bueno, pensemos como si nada de lo que funcionaba funciona y hay que volver a salir al mundo de una manera distinta. Bueno, ¿cómo salimos? ¿De qué manera construimos la oportunidad? Porque sentarnos a esperarla de afuera y protestando, desesperándonos, lo único que generamos es más frustración. Entonces, me parece que una es juntarse, buscar cursos nuevos. Hay mucho chanta también dando vuelta, pero hay mucha gente que está empezando a monetizar dando sus conocimientos y buscándole la vuelta. Y bueno, uno tiene que unirse a otro, ver de qué manera y generar cosas nuevas. Hay que animarse, aunque sea a riesgo, pero hay que animarse a generar algo nuevo. Maravilloso, doctora. También nos pregunta, doctora Lourdes, ¿usted explica la diferencia entre el jefe que tiene empleados y el líder que forma protagonistas? ¿Cómo los jóvenes podemos empezar a ejercer ese liderazgo que crea comunidad en lugar de solo dar órdenes? Bueno, me parece buenísima la pregunta. El problema es que nosotros nos nutrimos con esos liderazgos. Yo me encontré muchos jóvenes replicando lo mismo porque se nutrían de eso. Entonces, ¿qué pasa? Les debe pasar también en México. Los líderes políticos, los líderes sindicales, los líderes empresariales son siempre los mismos. No hay circulación porque siempre hay una autoridad y una manera de... Y el desafío es animarnos a liderar pensando que no depende todo de uno, sino que yo no podría sin el otro, ¿no? Entonces, no es dando órdenes, sino convocando al otro a aportar lo propio. Si yo tengo un proyecto y quiero llegar a un objetivo, me reúno con un grupo que participa del mismo proyecto. La primera pregunta no es decirle, mira, este es el plan, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, es, bueno, para lograr esto, ¿qué va a hacer cada uno? ¿Qué tiene para aportar? Y cada uno en lo que aporta va a ser el protagonista, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece súper maravilloso cuando la gente que trabaja conmigo crece y si me supera mucho mejor. Hay que animarse, ¿saben con quién hay que pelearse? Con el ego. El ego, el que busque el aplauso, con ese hay que pelearse, con el propio, no el del otro, con el propio. Hay que pelearse con el ego, porque hay que correr el ego para sacar el corazón, para poner el corazón. Cuando nosotros ponemos el corazón, cambia completamente la mirada. Entonces hay que liderar más con el corazón, sabiendo que también importa el camino. Ese es el otro tema. El éxito nunca depende de nosotros, porque cuando estamos por lograr viene un tsunami o nosotros no manejamos, no controlamos el proceso. Lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos y hasta ahí no más, ¿no? Entonces, lo interesante es disfrutar el proceso, es no tanto esperar el éxito, sino ir logrando cosas en el camino, porque es muy enriquecedor cuando vos estás en equipo y todos empiezan a protagonizar.
donde no hay órdenes, sino acuerdos, esto que les estoy diciendo es súper difícil, ¿eh? Porque si yo tengo tan claro que la cosa es por acá y el que lo quiere hacer por el otro lado, todo esto es una negociación. Pero si yo confío en el otro, que los dos tenemos el mismo propósito y vamos por lo mismo, nada más que él lo quiere hacer de otra manera y a él le toca esa parte, o a ella le toca esa parte, bueno, es un diálogo, es una construcción, es un debate, es una discusión, pero es correrse de la propia idea también, porque el autoritario es el que cree, el que cree que él tiene la única sapiencia y que lo que él diga es lo que va a hacer y por eso da órdenes. Es un gran desafío, es un gran desafío. Pero hoy incluso en el mundo educacional se está empezando a hablar eso, o sea, se pauta en el aula cuáles van a ser las reglas. No, no se baja línea de qué regla va a haber. Eso, eso estoy hablando en niveles superiores donde todos somos adultos, ¿no? Pero quiero decir, hay una manera diferente de conducir que está más ligada a la responsabilidad de cada uno. ¿Saben por qué? Porque cuando uno da órdenes, la responsabilidad siempre es la de uno, pero cuando uno construye con el otro, la responsabilidad es de todos. Es también más relajado, diría, porque por supuesto siempre hay responsabilidad del líder, pero todos nos hacemos parte. No es lo mismo cuando yo trabajo para alguien que me dio la orden y yo no estoy de acuerdo, pero lo cumplo, que cuando yo me siento desafiada de que lo que estoy haciendo tiene que lograrse para que todos logremos el objetivo. Es muy diferente. Gracias, doctora. Coincido con usted. Justamente nos preguntan, si pudiera cambiar una sola cosa en la formación de las juventudes, ¿cuál sería? Yo les daría más protagonismo. Yo les daría más protagonismo, porque creo que ya nosotros nos está pasando a los adultos que muchos de los consejos o de las líneas que bajamos están perimidas, no tienen nada que ver con el mundo en el que están viviendo. No que no tengan valor, sino que necesitan de la voz joven para participar. Miren, yo he hecho varios ejercicios de ese estilo y el otro día una de las jóvenes que viene a los encuentros que yo hago, que trabaja en educación, en una barrio vulnerable, nos contaba que en el aula, que había venido el supervisor a ver su clase y estaba furioso porque los chicos estaban todo el tiempo parados, iban y venían y no sé qué. Y ella le dijo, pero terminaron la tarea. Sí, pero no había orden en la sala. Bueno, y ella entonces le contó, miren, yo hicimos un reglamento. Ellos me pidieron no estar todo el tiempo sentados. Yo le dije, si terminan la tarea, pueden no estar sentados. Y fue un pacto entre nosotros. Y entonces cuando el supervisor se fue a quejar con la autoridad, le dijo, a mí no me la saquen esta docente porque es la que mejor maneja el grupo. Este grupo era indomable y ya hasta ha podido hacer visitas. ¿Por qué? Y estoy hablando no de los jóvenes que están acá conectados, sino de jóvenes de situaciones mucho más vulnerables. Imagínate jóvenes informados y que tienen, además, que nacieron en el mundo, tienen un montón para aportar y tienen mucho para decirle al docente en relación a cómo formarse mejor. Entonces, me parece que es hacerlos protagonizar más. Eso los engancha más también en querer escuchar, porque los contenidos hoy se encuentran, necesitamos generar habilidades. Y la habilidad más importante que necesitamos generar tiene que ver con esto, ¿no? Con la escucha, con la capacidad de cómo protagonizar. Hoy me pasa que muchos chicos vienen a dar examen oral y están demasiado nerviosos. Estamos tan acostumbrados a las redes sociales, a tunearnos para aparecer, que cuando estamos face a face, les cuesta muchísimo. Bueno, hay habilidades que tenemos que hacer trabajar. Ahora, si en la clase solo habla el profesor y los chicos solo escuchan, ¿cómo entrenamos esa habilidad para que sepa hablar y no le dé tanta vergüenza y se sienta tan incómodo? ¿No? Entonces, hay que darle un poquito vuelta a eso. Hay que repensar bastante la forma de educar. Justamente, doctora, hay una pregunta que viene encaminada a ese punto y menciona que cuál sería el consejo que daría a las personas que tienen ideas, pero al final no se sienten escuchados. ¿Qué consejo le daría a los que tienen? Bueno, es que yo creo que ahí necesitamos mucho arrojo.
que se animan a ser disruptivos. En algún punto hay que ayudar a los de las generaciones anteriores a que rompan, o sea, a que se animen a escuchar. Entonces, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Yo creo que hay que animarse. Y si no se me animo solo, me animo con otro. Pero animar, si no me animo oral, hacerlo por escrito. Pero hay que animarse, animarse a hablar, animarse a decir esto no nos gusta, animarse, hay que animarse. Así como nos animamos a calificar un mal hotel, un mal restaurante, hay que animarse a enfrentar, con el costo que eso pueda llevar. Pero miren, los grandes cambios en la humanidad se hicieron con gente con mucho coraje, que se animó a romper. Entonces, el coraje es tiempo del coraje, es tiempo de abandonar el temor es el tiempo del coraje. O sea, que hay que animarse a hablar y es así, no te escuchas, bueno, volvemos a, y sí. Miren, hay un montón de experiencias donde se empiezan a juntar y empiezan a generar. Todavía no está floreciendo, pero está empezando. Hay que empezar a juntarse y a romper, a hablar, 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 no quedarse callado. Lamentablemente está pasando. La verdad que nosotros estamos fracasados, o sea que deberíamos animarnos a dar un poquito el paso al costado, pero está costando mucho. Está costando muchísimo. Y en general, cuando los líderes como los nuestros dan el paso dan el paso al costado, lo dan, eh, pero a empleados, o sea, gente que responda a esos líderes. Entonces, no son los jóvenes que necesitamos. Nosotros necesitamos jóvenes con ideas, que se animen, que rompan, que incomoden. O sea, para ser empleado del líder que está ahí atrás y que responde solamente a lo que dice el líder, es una experiencia muy triste. Y además que vacía mucho ese joven, porque todo su sentido está depositado en una sola persona. Entonces, eso me parece que es importante darle una vuelta. El coraje, ¿no? Animarse. Claro que sí, doctora. Pensando ya, por ejemplo, en los próximos 10 años, doctora, ¿qué habilidades blandas o competencias recomendaría para la formación de las nuevas generaciones para su desarrollo? Es decir, Ujú, comunicación efectiva, trabajo en ujú, equipo. ¿Qué otras habilidades usted recomendaría ujú. para el desarrollo de los próximos 10 años? Bueno, un poco lo que vos decías de la comunicación y la capacidad de trabajar en equipo es súper importante. Creo que la escucha parece una verdad de perogrullo, pero es la más importante, te diría. La escucha es pero la escucha activa. Estoy diciendo, te estoy escuchando no para retrucarte, sino para ver de lo que vos decís qué puedo rescatar. Entonces, la habilidad de escuchar y de construir con el otro, con la idea del otro, me parece es que es súper importante, sobre todo en algunos jóvenes que se formaron en algunas burbujas o en algunos lugares donde siempre todo fue de una manera y el otro siempre es visto como algo negativo. Entonces es súper interesante la habilidad de escuchar de escuchar, o sea que para mí hay que trabajar eso. Por otra parte, el autoconocimiento, esto parece también algo como de la esfera individual, pero que si yo no sé lo que tengo para dar, ¿cómo lo voy a dar? Lo mismo que la seguridad. Quien no tiene seguridad en sus propias capacidades no las puede brindar porque no está todo el tiempo dudando de sí mismo. Entonces, que no se puede parar en el aportar. O sea, todo lo que significa seguridad es súper importante trabajarla. Entonces, autoconocimiento, seguridad, capacidad de diálogo, capacidad de escucha. eh, Después, bueno, por supuesto, en otro nivel ya capacidad de visión estratégica, o sea, una capacidad de una visión un poco más amplia, más abarcativa, que no esté solamente mirando la coyuntura o la resolución concreta. Bueno, creo que ahí hay alguna pauta, alguna pista. Eh, Lourdes,
Bueno, la verdad que es para escucharlo y volver a escucharlo el video. Todo lo que has ido señalando, la verdad, te digo, muy interesante, muy interesante. Quería plantearte dos preguntas. La primera es en relación a la dicotomía y muchas veces se le dice gente, por ejemplo, de ámbitos rurales o quizás de ámbitos de escasos recursos, y le dicen, bueno, no, mira, a través de la meritocracia vas a lograr alcanzar esto y esto y esto. Pero muchas veces, uno camina mucho el país, ha estado también vinculado al ámbito rural, así. Y vemos que los jóvenes no corren todos, digamos, de zapatillas. Es decir, en esto de buscar su proyecto, algunos corren descalzos, otros con ojotas, ojota, no sé si entiendo el término en México, que Ujú, es como chancleta, y, y otros, y bueno, y cómo ese joven que se da cuenta que hay una diferencia abismal, por así decirlo. ¿Cómo puede esa persona, a pesar de esa diferencia cultural y de poder alcanzar las metas? Porque yo digo muchas veces que la gran diferencia es que quizás a lo mejor hay una cuestión de oportunidades, digamos, y que también justo por, no sé, no quiero entrar en un determinismo, pero quizás a lo mejor has nacido en una familia que te permitió llevar y bueno, y vas a ser profesional y vas a alcanzar el éxito. Y otros que realmente dicen, no, no, es el mérito. Pero he visto mucha frustración detrás de de esa mirada de decir solamente es el mérito. Esa es la primera pregunta. Después otra, Lu. ujú. Bueno, gracias, José, por la invitación y por la pregunta. Bueno, por eso hablo cuando digo de crear comunidad, es porque la comunidad incluye, ¿no? Hay un montón de minorías, no solamente los jóvenes vulnerables, sino podemos hablar de las personas que sufren discapacidad, podemos hablar de, o sea, hay un montón de sectores que no son los que están en punta con las zapatillas, como decís vos. Ahora, no es lo mismo de hablar de los pobres que de mis pobres, como no es lo mismo hablar de los empresarios que de mis empresarios. Cuando son tuyos, cuando pertenecen a tu comunidad, a vos te importa su destino. Entonces, hay, eh, hay un compromiso diferente. Ahora, lo que yo soy muy enemiga es y es otra de las habilidades con las que hay que lidiar, es del fenómeno de la culpa, ¿no? En los ámbitos a veces más religiosos, a vos te toca nacer en una familia con mayores recursos y la culpa te hace sostener y actuar en función de la culpa y no de esto que es bastante diferente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque uno nace, no elige dónde nacer. Entonces, cuando yo decía que hay que pararse donde en lo que tenemos, tiene que ver con esto. No elige dónde nacer. Este es el lugar donde nació. Y el sentido, por eso yo hablo de recrear la comunidad, de dónde nació, no sé, si vos tenés, por ejemplo, un hermano con discapacidad, bueno, es tu hermano y lo vas a sentir parte y vos te vas a comprometer con la temática de una manera que quizás, si no te hubiera pasado y vos no te sentís parte de una comunidad donde ese es, no te comprometerías. ¿Se entiende? Entonces, en algún punto, cuando uno le toca estar en un lugar, en nacer en un sector mejor bueno, y calzar zapatillas, cuando se siente parte de una comunidad, corre, pero arrastra, lleva consigo los otros. No con culpa, sino sabiendo que tiene algo para que él tiene una ventaja para aportar y para dar. Y punto. Digo, lo hará si es un empresario, tendrá un sector donde o trabajará con el intendente para alguna política donde incorpore a gente que sale de alguna de las técnicas. O sea, siempre hay una manera. La otra vez hablaba con uno que dirige una ONG que trabaja con el empresariado. Él decía, la empresa con responsabilidad social empresaria que se dedica a algo de la comunidad, no está bueno que lo haga por sí mismo. Es muy diferente si la comunidad
tiene un objetivo y la empresa participa del objetivo de la comunidad aportando algo, pero no el que se le ocurra a la empresa porque sí, y entonces a cada uno se nos ocurre de qué manera ayudamos, porque eso nos fragmenta. No estoy hablando en contra del que trabaja en una ONG para apalear estas desigualdades, me parece buenísimo, pero es mucho más sano cuando entre la comunidad toda nos ponemos unos objetivos y todos los actores participamos en ese objetivo porque nos importa lo que le está pasando. Ahora, esto parece, parece idealista. Lo que digo es que uno puede ir trabajando en ese lugar sin culpa, sino sabiendo que lo que tiene, de qué manera puede ayudar a lo que no tiene. Comparto con vos que la meritocracia tiene un, un- un piso complejo porque hay un montón de gente que no parte desde el mismo lugar. Entonces, bueno, depende para qué cosa vamos a necesitar gente capacitada de alguna manera y que otros no van a poder llegar, pero no, pero el mundo está hecho para que todos entremos y hay lugar para todos. Entonces, bueno, hay que encontrar en dónde, sí, necesito el tipo que sepa, el tornero que sepa hacerlo, o el abogado que sepa ser abogado, y cuándo puedo necesitar una habilidad que no necesariamente está vinculado con esas dos, pero que te la puede aportar alguien que viene desde otro lugar. Pero bueno, hay que encontrar lugar para todos. Y yo creo que, por eso cuando hablo de comunidad digo, hay que animarse a pensar que somos parte de lo mismo. Y entonces nos importa. Y esto trasladado al arbolito que se muere, al aire que respiramos, a el mineral que queremos sacar, todo tiene otro sentido cuando se habla de la comunidad y cambia completamente el sentido cuando se habla de una empresa que lo quiere hacer o de un sector que lo quiere lograr, ¿no? Muchísimas gracias, Lourdes. Y la última pregunta es de que tiene que sí o sí darse. Es el liderazgo de la mujer. El liderazgo de la mujer, te conozco hace muchos años y sé que en ámbitos muy complejos has sabido ganar tu espacio, has sabido, digamos, incluso muy respetada. Y no lo has hecho ni gritando, ni entrando como señalaste, en un feminismo quizás a lo mejor de disruptivo, de choque, sino realmente bueno, haciéndose escuchar y, bueno, ¿qué puedes decir a los jóvenes y ese liderazgo femenino y cuál sería el camino a seguir para las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, gracias José por esta pregunta. A veces yo no quiero hablar de este tema para no fragmentarlo, pero me parece importante. Yo creo igual que si bien ahora parece ser que, a ver, lo bueno que tuvo el feminismo es que trajo un tema que estaba bastante apagado y es muy histórico, ¿no? Si uno ve ahí, la lucha que tienen las mujeres para votar, o sea, es histórico y tiene más de un siglo. Pero es verdad que en el último tiempo un poco, hubo, pero toda esa radicalidad que hubo y esa idea, eso que un poco nos fragmentó incluso entre las mujeres mismas, por lo menos puso el tema en el centro. Ahora parece que hubiera un retroceso y yo creo que no, que está fermentando. Si uno ve que en las nuevas generaciones el tema de varones y mujeres es muchísimo más par. Pero hay un montón de lugares donde se está volviendo a esta cosa más que masculina. Yo siempre lo que le digo a las mujeres, por lo menos es lo que a mí me funcionó, es que sean ellas. Miren, acá no tenemos que disfrazarnos de nadie para llegar a ningún lugar. La única manera que vamos a llegar auténticamente es siendo nosotras. Y cuando no podemos solas, unirnos a otras. Y por supuesto, unirnos a algún hombre que crea en nosotras, que los hay. Pero llegamos con nuestras propias habilidades, que nos cuesta a veces más que uno que lo hace igual que nosotros llega más rápido, cobra más, todavía pasa. Es verdad que todavía pasa. Pero nosotros tenemos que construir desde lo que nosotros somos y también conocer dónde hay mujeres que, de los distintos temas. Porque, ¿qué pasa? Te llaman, vamos a dar una charla de tal, y todo el mundo se le ocurre nombres. Vos siempre tenés que decir, yo tengo una, de cualquier tema. Entonces, lo primero que tengo que hacer la mujer es tener una agenda de mujeres en cada uno de los temas, para siempre decir que tenemos una en cada uno de los temas. Pero a vos, mujer que estás escuchando, créetela,
la primer victoria de los que no creen que nosotros tenemos algo para aportar es que nosotros no nos la creyamos, no nos la creamos. Y eso a veces ni siquiera tiene que ver con la condición eh, de la mujer, tiene que ver con la condición humana, de esto de que yo digo que nos falta seguridad y nos falta, ¿no? A veces hay muchos hombres que les pasa eso. A veces, yo creo que es un momento de liderazgo femeninos, incluso de hombres con femeninos más altos, pero que tengan más las capacidades femeninas. Pero las mujeres que se masculinizan dan una pelea en desventaja con los hombres, porque ellos sacan más rápido el masculino que nosotros, aunque nosotros tengamos una parte masculina y podamos a veces ponernos en autoritarias, estructurar, hacer orden y dar, y lo podemos hacer y podemos ser efectivas en eso, pero digo, apelemos a lo que nosotros de verdad tenemos. Bueno, si tenemos un masculino alto también, pero si tenemos el femenino, juguemos el femenino, no inventemos una cara para dar esa pelea, porque en esa siempre vamos a ir de caída. Y cuando no resulte, coraje. Sí, a mí me gustó, me tocó estar tengo miles de anécdotas, no va a dar el tiempo para contar, pero digo, en mundos muy masculinizados. Yo las gané desde la mujer, nunca desde la pelea masculina. Cuando lo quise hacer distinto, no me salió. O sea, uno, es siendo uno, recurriendo a lo propio. Yo sé que en algunos lugares es mucho más duro. En el interior de la Argentina, por ejemplo, es más duro que en las capitales. Les cuesta más a las mujeres en general. Y en todo sentido. Pero sin embargo, es tremendo porque uno va, por ejemplo, a los barrios vulnerables o a los lugares de crisis y las que logran sin ninguna armar una colecta para juntar plata, para darle comer a los chicos, son las mujeres. Las que, o sea, siempre en el corazón hay una madre, ¿no? Son las que, bueno, pero es mucho más lindo cuando lo hacen con varones, o sea, cuando es mixto, porque hay mucha más riqueza. Entonces, también se lo digo a los chicos, confíen ustedes en las chicas, porque hay una mirada distinta y ayuda muchísimo cuando nos animamos a hacer cada una, dar nuestra parte, ¿no? Poner la nuestra. Para mí eso es lo fundamental, es animarse a hacer lo que uno de verdad es, que es lo que uno tiene para aportar. Y darle valor a nuestra propia experiencia. Esto es para algunas más grandes que me ha tocado charlar. No, porque yo me dediqué a criar a mis hijos, entonces no tengo experiencia laboral. ¿Y quién te dice que ahí no construiste habilidades que no construyó otra que no los tuvo? Habilidades que te pueden ayudar mucho más a dirigir grupos. Entonces, también darle valor a las habilidades que nosotros vamos construyendo, porque son las que este mundo necesita más que nunca. Son esas habilidades las que hacen falta. Por eso es tan importante en este momento el rol de la mujer. Así como hace falta la irreverencia, el coraje y la mente fresca de la juventud. Yo siento que si la política se llena de protagonistas, más mujeres y más jóvenes, va a cambiar. Pero si las mujeres y los jóvenes que llegan a la política replican, o sea, cambian para hacer lo mismo que el sistema era, no hay ninguna chance de que hagamos el cambio. El único cambio posible es que nos animamos a ser nosotras mismas. Creo que esa es un poco la fórmula, José, y yo conozco muchas, 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 muchas mujeres que se animan, que hablan y que lo logran. Pero es verdad que ahora vino una letada fuerte que nos está corriendo, pero va a fermentar. Las chicas jóvenes vienen con mucha polenta. Y los chicos jóvenes creen mucho en las mujeres. A mí me pasó dando una charla que el primero que me frenó por algo que yo dije, que, que podía haber sido sensiblemente recibido por las mujeres, fue un varón. Y me pareció increíble. Era un chico joven. Me parece que eso habla de que hay un cambio que a nosotros, a vos, José y yo, nos cuesta un poco más ver porque los vemos en nuestros pares que todavía no, pero me parece que los chicos jóvenes vienen diferente. Ojalá. Muchas Justamente, gracias, Lore. doctora. Aquí, pues a mí también me gustaría, pues agregar,
que justamente cada Mm. vez que una mujer es excluida de un espacio de poder, se activa justamente una categoría sospechosa. Esto nos ayuda a ampliar ese esquema de justicia, ya que no es solo una cuestión de opinión, es una exigencia de justicia. El liderazgo del futuro Ujú. requiere que dejemos de sospechar de las capacidades de las mujeres y empecemos a sospechar de los sistemas que las mantienen fuera. Me encanta, muy bueno eso, Karen, que dijiste, es lindísimo. Doctor, por favor. Cedo la palabra para que des el cierre y bueno, y puedas terminar, claro. Claro que sí. Bueno, yo pensando nada más que en que esto es como el comienzo de charlas donde se van a encontrar y van a debatir algunos temas, invitarlos a verlos en profundidad, a meterse en los temas, a buscar, a poner su voz, a construir una voz diferente, y a ponerse la camiseta del país, de la región. Ojalá, le está costando mucho a la región tener una sola voz, porque está costando a los países tener una sola voz. Pero animarlos y creer en ustedes, que por algo están en esta vida y vienen acá a, a- a vivir su propia existencia, ¿no? Que tenga sentido, que valga la pena, que cada día cuenta, ¿eh? Cada día cuenta. No sabemos nunca el final de nuestra vida, cada día cuenta. Así que bueno, eso, sean valientes. Muchas gracias, doctora. La verdad es que ha sido un deleite para nosotros escucharla y justamente pues le agradecemos profundamente su generosidad, su tiempo y la claridad con la que ha compartido su experiencia y reflexiones con esta comunidad de Codex Next. Su participación enriquece de manera significativa esta iniciativa y fortalece el diálogo que justamente buscamos impulsar. Agradecemos, por supuesto, a nuestro vicepresidente de Codex, el doctor Torres Brizuela, a todo el equipo de Codex, al doctor Solorio y justamente gracias al liderazgo del doctor Torres, su acompañamiento y su visión estratégica, este proyecto es hoy en día una realidad. A todos y a todas nuestras asistentes, gracias por su interés, sus preguntas y por formar parte de este espacio de reflexión y construcción colectiva. Los invitamos a mantenerse atentos y a seguir formando parte de Codex Next, un espacio que busca transformar la reflexión en una acción. Nuestro próximo encuentro es titulado Desempleo juvenil y prevención del crimen. Este se llevará a cabo el último miércoles de febrero, es decir, el miércoles 25 de febrero a las 5 de la tarde. Será una sesión especialmente significativa en la que contaremos con la participación de Kitty Sanders, periodista argentina, Laura Cano, de la Confraternidad de Carcelería, quienes compartirán miradas valientes y experiencias reales sobre uno de los desafíos que enfrenta la juventud hoy en día. Esperamos contar nuevamente con su presencia para seguir construyendo juntas y juntos caminos de oportunidad, inclusión y esperanza. Les deseamos una excelente tarde y reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos. Gracias, gracias por todo, Lourdes. Muchas gracias, ¿ah? Gracias, Karen. Felicitaciones Excelente por moderación. el inicio. Gracias, Karen. Gracias, José.